El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, estamos nuevamente llevando a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. En este su programa, El Evangelio Cambia. Agradecimientos a la Iglesia Discípulos de Cristo de Moniquirá, Colombia. Su reunión es el día miércoles 7 de la noche, sábado poderoso ayuno y día domingo la escuela dominical a las 8 de la mañana. Esta vez me remonto a la palabra, allí en un texto sagrado, Primera de Crónicas, un libro que poco lo escudriñamos, poco lo miramos, pero toda la escritura, como dice ella misma, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para enseñar en justicia y preparar a un hombre como debe ser, a una mujer, a un ser humano delante de Dios como Él ordena. Eso es lo que en resumidas cuentas dice la palabra acerca de lo que ella hace cuando una persona le permite a Dios a través de su palabra entrar al corazón y que haga la obra ella misma a través del Espíritu Santo. Primera de Crónicas, capítulo 13. Dice que los consejos que no nos aprovechan. Si yo titulo esta enseñanza, la dirijo de esta manera. Usted y yo lo vamos a entender en el transcurrir de la explicación por qué titulo o por qué le doy este nombre de los consejos que no nos aprovechan. Aquí el rey David se equivocó varias veces, ¿cierto? Y a veces nos equivocamos, ¿sabe? Querido televidente, mire que Dios es tan perfecto, que hace las cosas tan perfectas. Tiene Él sus consejos para la humanidad. Se llaman los proverbios. Y a veces dejamos de ir de lado y escuchamos, nos dejamos llevar por el consejo del mejor amigo, de la mejor amiga, de la comadre, del compadre, bueno, de un líder a veces que lo tomamos a lo mejor como el proverbio o el consejo correcto y resulta que nos equivocamos. La muestra es que en la misma palabra, el gran rey David, el que derribó a Goliat, recordemos la historia, pide un consejo. Está proponiendo trasladar el arca de Dios, ¿cierto? Él fue el segundo rey sobre Israel. Parece que el arca la habían dejado por allá abandonadita en casa de un descendiente del sacerdote Aarón. Y entonces el rey David propone trasladar el arca del pacto de Dios a una tienda que él le había hecho en una ciudad llamada la ciudad de David, que era Belén, parece, cerquita a Jerusalén, y pidió el consejo, mire el capítulo 13, a los capitanes de millares y a las centenas y con todos los jefes. Pidió el consejo. Siendo un hombre de Dios, esta vez se le fueron las luces. Se puso a pedir consejo a los que eran guerreros, a los que mandaban en un ejército de miles, a los que mandaban en un ejército de centenas, ahí dice capitanes, ¿cierto? Quizá era el rango más alto que había en ese entonces para que una persona pudiera dirigir un escuadrón y salir a la guerra, y con todos los jefes, y dejó de lado los profetas de la época, y lo más importante, dejó de lado al Dios eterno, al Dios soberano. ¿Cómo es que en otra época o en otras ocasiones o en otras circunstancias el rey David se arrodilla, clama a Dios y pide la dirección de Él? Y aquí, ¿cierto? Para algo tan importante se le olvidó, se le pasó por alto. Dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo del rey Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo a toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todos. Dos cositas. Bueno, dejando de lado el consejo de Dios, que parecía como bien el asunto, y nos pasa a veces, ¿cierto? Que, bueno, a lo mejor esos grandes guerreros, capitanes de miles, si aconsejaban para una guerra cómo entrar, cómo salir, ¿cómo no iban a aconsejar al rey David? Pero ¿sabe qué hizo David? Bueno, convino así
cogió el arca del pacto y dice que entonces David reunió a todo Israel. Y habían dos personajes, tal vez y a lo mejor de esos que le habían dado el consejo, de esos capitanes y de capitanes de centenas y esos jefes, ¿cierto? Habían dos personajes, uno llamado Usa y otro llamado Ahío. ¿Qué hicieron ellos? Al ver que la decisión ya estaba tomada, dijeron: tenemos un carro nuevo, vamos a ofrendar, dar un par de bueyes, la carreta nueva, y vamos, rey, a que en esta carreta se lleve el arca de Dios hacia donde usted la quiere llevar. Hasta ahí Dios tenía su boca cerrada, quizá mirándolos, quizá contemplándolos, así como cuando a veces hacemos, que tenemos una palabra profética, que Dios nos habla a través de un programa, que Dios nos habla a través de una canción, que Dios nos habla a través de la lectura de un versículo bíblico, ¿sí? Y como que sentimos el golpe en el corazón, que Dios como que nos pone el sentir fuerte ahí. Y sabe, nos vamos e ignoramos y dejamos que otros nos aconsejen. Y lo más terrible, seguimos el consejo de otros y no de Dios. Consejos que no aprovechan. ¿Qué sucede de aquí en adelante? Dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab, era un personaje descendiente del sacerdote Aarón, estaba allí guardadita, el rey Saúl la tenía ahí guardada, en un carro nuevo. Ahí está. Y Usa y Ahío guiaban el carro, ¿cierto? Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, o sea, como una finca, una propiedad, iban por el campo, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar. Ahí cuando suceden las cosas, mire, ¿cierto? Es cuando dice: yo oí esa palabra, Dios me habló en un sueño, en imágenes, en un sueño. Querido televidente, Dios habla de diferentes maneras. A mí me habla en visión, en sueños, me muestra lo que va a suceder en el día siguiente, a los 2 días. Y suceden, a veces no lo sé interpretar, pero Dios habla. Mire, así sea el peor ateo que haya, Dios le habla de una u otra forma. Seguro, yo lo tengo por seguro, porque yo soy un ser humano de carne y hueso, que piso por el suelo, que tengo sangre roja y que me amamantaron con leche blanca. Soy igual a cualquier ser humano, ¿cierto? Con los mismos componentes, espíritu, alma y cuerpo. Total, Dios de una u otra forma le quería advertir a David: hombre, no haga lo que por ahí dicen, lo que su voluntad quiere hacer. Hay una palabra más fuerte, ¿cierto? Para dirigirse uno cuando uno quiere hacer las cosas a como uno quiere hacerlas, no como Dios se las diga, porque a lo mejor los consejos de Dios no le servían. A lo mejor Dios le hubiera dicho: oiga, rey David, llévela al hombro, dígale a los levitas que la lleven al hombro, que eso era lo correcto. Dígale a los sacerdotes, que son los únicos que tienen derecho a tocar esa parte sagrada, donde yo habito, donde estaba allí la vara de Aarón, ahí estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos de Moisés, que él recibió, donde estaban 2 querubines encima de ella, ¿cierto? Y donde estaba una réplica del maná, la misma presencia de Dios. Y cuando David tiene pesar, en el capítulo 15, Dios se toma la cabeza y se la frota duramente y dice: ay Dios, cierto, se me olvidó pedirle el consejo a Dios. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda, porque entonces, hasta ese entonces, la presencia de Dios, la adoración a Dios era en un tabernáculo, 40 años en el desierto habitando en una carpa. El primer lugar de adoración a Dios fue bajo una tienda, bajo una, ¿cómo se llama eso? Bajo un kiosco, algo así parecido, de pieles de tejones, de pieles de cabras. ¿Cómo serían los hebreos cuando salieron de Egipto y los egipcios con esos suntuosos templos para sus dioses? Y el Dios verdadero debajo de un poco de pieles de animales. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Consejos que no nos aprovechan. Y en ese momento
es cuando David cae en cuenta y dice, entonces dijo David, ahí sí se acordó de Dios, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Pero cuando ya había muerto una persona, ¿cierto? Resulta que hay una aplicación acá, un paréntesis acá. Cuando en mi tierra, en mi pueblo, las fiestas de año que llaman allá están buenas, es cuando hay 1 o 2 muertos en los 3 días de fiesta. Si no hay ese tipo de sucesos, las fiestas están malas. Estuve hace poco mirando una corrida en una ciudad de Antioquia, donde sale un picador a torear un toro, aquí en Colombia, y el toro arremete demasiado bravo, arremete contra el picador, contra el torero que estaba montado sobre el caballo. Yo vi el video, me dieron ganas de llorar, porque el toro le saca los intestinos al caballito hasta que cae muerto. Esas son las fiestas que a veces la gente aquí, como David, no toma consejo de Dios, no toma proverbio de Dios para decir si esto es correcto o no es correcto, si esto honra a Dios o no lo honra, porque eso es lo primero que debemos pensar. Y cuando él se da cuenta que el arca del pacto, ¿cierto?, solo es para que los levitas la lleven, entonces ahí sí es cuando dice, ay caramba, ¿qué me ocurrió? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar. Pero así como lo había ordenado Dios. Dios es un Dios de orden. Y su iglesia tiene un orden apostólico. Primero, como Cristo la fundó, y segundo, como los apóstoles siguieron llevando la doctrina. Hoy sí que hay vaticinios, cosas, profecías, mentiras, cada rato uno escucha. Pero lo primero que yo debo pensar y decir, ¿será que eso Dios lo dice? Tuve con un señor rector discutiendo acerca de las cosas sagradas. Y sabe, me dejó sorprendido, porque quizás sabe más Biblia que yo, pero a la hora de espiritualizar las cosas, se le van las luces como el rey David. Resulta agregándole cosas que Dios no tiene aquí plasmadas, no son de Dios. Por más que uno quiera aproximarlas, Dios no es de aproximaciones, Dios es de perfecciones. Dios hace las cosas de manera ordenada, así como hizo el firmamento, como hizo los planetas, como hizo la tierra girando alrededor del sol. Por cierto, hoy hay un prodigio grandioso, lo invito para que lo vea en el cielo. Eso está escrito en la palabra del Señor. Dice que ahí sí reunió a todo Israel para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, pero cuando ya había caído uno muerto, allá por meter la manito donde no la tenía que meter, por festejar lo que no debía festejar, ¿cierto? Y por creer hacer algo que no tiene el don de Dios. Ahí es donde fallamos. Dice, el cual le había preparado, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Consejos que no aprovechan. ¿Cuántas veces? Recuerdo en una ocasión algo real. Mire, querido televidente, ni esta es la doctrina del miedo, ni es la filosofía del terror aquí, a través de este bello canal. Que Dios bendiga este canal por permitir estos espacios. Alguna vez, en un pueblo donde ayudamos a fundar una iglesia, llegaba un señor cobrador, muchacho, joven, en una moto, y llegaba donde unos viejitos que eran cristianos. Ellos le predicaban cada que llegaba. Él llegaba porque los viejitos le ofrecían tinto preparado como es el tinto lindo, rico, en estufa y en panela y así. Conviértase a Cristo, reciba al Señor, conviértase al Señor. Mire, ¿cuándo vas a dejar la vagancia? ¿Cuándo vas a dejar las mujeres que tienes? Organízate con una, ya es hora, ya tienes edad, se te han pasado los años. Un día, desafortunadamente, y él siempre, los consejos de Dios no los acataba. Quizá los consejos de los amigos, de que era el gran hombre y como decimos por acá, el macho y remacho, porque tenía 3 o 4 mujeres a la vez, ¿sí? Era el gran hombre. Desechó y dejó de un lado el consejo de Dios que él le tenía que él le decía a través de estos hermanos en Cristo. Desafortunadamente un día salió y al pasar en la avenida una mula lo arrolló. Yo digo, bueno, ya no hay tiempo en ese momento de arrepentimiento, porque como dice la palabra,
Aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Más vale perro vivo que león muerto. El león es el rey de la selva, pero si está muerto nada vale. Si un perrito, bueno, sea cual fuere, si tiene vida, tiene esperanza. Así está el mensaje hoy para usted y yo, querido televidente. Reciba de lado los consejos que aprovechan. Lea los proverbios, escuche las prédicas, que Dios le hablará a través de una canción, a través de lo que Él quiere, porque Él es soberano. Bueno, que Dios los bendiga. Bello programa, bello espacio, y nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.